al alegato del abogado Gabriel Aguirre por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Lo escuchamos? Muchas gracias, sus señorías. Con la venia de sus señorías ilustrísimas, vengo en solicitar se rechace el recurso de nulidad impetrado en contra de la sentencia de 11 de octubre del año 2022 por la defensa del señor Maturano Ojeda y que lo condenó como autor del delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes del artículo 150D en conexión con el 150E número 2, a su vez relacionados con el artículo 397 número 1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado, condenándosele como autor a la pena de 12 años y 183 días de presidio mayor en su grado medio. Su señoría ya se han referido cuáles son las causales del recurso. Estas son tres. Bueno, la primera es la del artículo 373 letra A del Código Procesal Penal, la segunda, que es subsidiaria del artículo 374 letra E del Código Penal, en relación con el artículo 342 letra C, y a su vez, el que a su vez debe ser ligado con el artículo 197 del Código Procesal Penal, y el subsidio de la anterior, la del artículo 373 letra B. Diría, ahora pasando derechamente a las razones por las cuales debe ser desestimado el recurso de nulidad. En primer lugar, claramente ya atendía la extensión de la vista de esta causa. Voy a hacer mías todas las alegaciones del Ministerio Público, de las querellantes por la víctima y del Consejo de Defensa del Estado en cuanto al rechazo por falta de preparación y por falta de fundamento del recurso. Quería hacer presente también que, si bien se ha señalado en las audiencias, me gustaría para efectos de una mejor argumentación dejar en claro, que lo deben tener bastante claro, que aquí existen dos grupos de causales. Dos grupos porque la primera y segunda causal se refieren o vienen a controvertir los hechos, es decir, las premisas fácticas de la sentencia, y la tercera no es así. La tercera viene, a controvertir el derecho que se resolvió en la sentencia por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo. Diría, en primer lugar, y en cuanto a la primera petición interpuesta en lo principal, de que se declare nulo el juicio y la sentencia por carecer de imparcialidad del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, y además por violación de garantías del debido proceso, así la estableció en el artículo 373 letra A, quisiera señalar que inevitablemente, aunque le repugne a la defensa, fue el adjudicatario quien, en el estado procesal correspondiente, al dictar sentencia y apreciando toda la prueba, según dispone el artículo 197 del Código Procesal Penal, estimó que la tesis de las acusadoras, en lo que respecta a la ocurrencia del hecho y la autoría de Maturano Ojeda, era ajustada a la realidad, más bien era la más ajustada a la realidad y creíble, al punto de ser capaz de derribar la presunción de inocencia del artículo 340 del Código Procesal Penal. Según la defensa, en su libelo, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal carecería de imparcialidad al resolver el asunto de manera sesgada, pero lo cierto es que todos los acusadores, o la mayoría de los acusadores en sus presentaciones para fundar los hechos, aludieron de alguna u otra forma al contexto que estos ocurrieron. Esta querellante, su señoría, para efectos de esta alegación, en su acusación, y también en las pruebas que se rindieron, entre las normas aplicables al caso, se remitió lo dispuesto en la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención Americana de Derechos Humanos. A mayor abundamiento, su señoría, en su acusación, esta querellante señaló precisamente algunas de estas normas internacionales para hacerlas aplicables y hacer las alegaciones que se hicieron tanto en la apertura como en la clausura. Lo cierto, su señoría, es que el día del hecho, esto es el 26 de noviembre del año 2019, ocurría una manifestación en el lugar, en las cercanías de Ángel Guío con Fermín Villaceta y Portales Oriente. Y es respecto de eso, en consecuencia, que el fallo se pronuncia sobre dichos aspectos, en sus considerandos 9º y 10º, como se ha señalado también por mis antecesores. Su señoría, además, en los apartados
primero a cuarto, o primero y cuarto, del considerando duodécimo el fallo, se analiza, que es el lugar o los pasajes de la sentencia donde se analiza la prueba rendida, se deja por establecido digamos, el lugar y el espacio donde, o sea, el lugar y el tiempo donde ocurren los hechos, que esto ocurre entre las 20 y 20:35 horas en la comuna de San Bernardo, en un sector de la población Cinco Pinos, cercano a la estación de Metrotren del mismo nombre, específicamente en la intersección de Avenida Portal Oriente con calle Fermín Vivaceta, en el marco de una manifestación de un número indeterminado de personas. Sucedería, como se ha dicho, el fallo discurre sobre las circunstancias de día, hora y lugar de los hechos, y que estos fueron acreditados principalmente, bueno, además de la declaración de la víctima, como se dirá más adelante, y su hermana, doña Ana María Campillay, principalmente por testigos carabineros que concurrieron al procedimiento. Carabineros de votación de la 62 Comisaría de San Bernardo, a quienes les correspondía el sector, o más bien les correspondía operar dentro del sector de Cinco Pinos. Estos medios de prueba, su señoría, fueron también apoyados por videograbaciones y fotogramas, cuadro a cuadro, exhibidos a peritos que los analizaron, y a los testigos que estuvieron en el sitio de suceso, y a otros que no estuvieron. Su señoría, es así como la sentencia impugnada analizó diversos y numerosos antecedentes aparejados al juicio oral, procediendo a sistematizarlos de la manera en que se hizo en este fallo de más de 200 páginas, de acuerdo a la pertinencia que se advierte con los distintos aspectos del sustrato fáctico asentado en el juicio. Sobre el desapego a las garantías, su señoría, que se han alegado por parte de la defensa del señor Maturana, me voy a remitir a lo señalado por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado en cuanto a que no existe digamos, infracción a ninguno de los derechos del imputado, ni tampoco a los derechos, más bien a las obligaciones de registro con las que debe cumplir el Ministerio Público en el marco de la investigación. Parece ser entonces, su señoría, según se desprende de la atenta lectura del libelo, lo que se reprocha por la letra A del artículo 373, y ya como ha sido advertido anteriormente respecto a la resolución que sacó la excelentísima Corte Suprema para efectos de reconducir estos recursos, podría constituir un reclamo propio de la causal del artículo 374 letra E, toda vez que en definitiva el sustento del motivo de invalidación es un reclamo a la valoración de los antecedentes para dar por acreditado el delito y la participación culpable del sentenciado, y en definitiva se cuestiona la fundamentación del fallo al respecto. Eso respecto de la primera causal, su señoría. Segundo, en lo tocante a la causal subsidiaria del artículo 374 letra E en relación al artículo 342 letra C y el artículo 97, todos del Código Procesal Penal, de la lectura de los pasajes pertinentes del fallo, resulta que los principales testimonios para tener por establecido los hechos fueron los de la señora Ana María Campillay y de la víctima, doña Fabiola Andrea Campillay Rojas. Dichos testimonios, como se ha señalado, se encuentran contestes con otros testimonios de testigos presenciales y oídas que fueron corroborados por prueba pericial audiovisual, que en lo pertinente se pronunció respecto a lo captado por las cámaras que portaban funcionarios de carabineros que concurrieron el día del hecho al sector de Cinco Pinos, ya que los testigos presenciales, a quienes por cierto se les exhibieron fotografías del sitio del suceso, contenían informes periciales fotográficos del Laboratorio Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile. Entonces, al respecto y respecto de los testimonios prestados por doña Fabiola y doña Andrea, habrá que señalar que ella ese día iba a su trabajo, reseñó que ese día salió de su casa a las 20:40 horas, que le tocaba turno de noche en la planta de empresa Carosi, que es donde trabajaba. Señaló que no se iba tan rápido para llegar tipo más o menos a las 21 o 21:05 minutos, y que solo esa semana estaba porque habían protestas. Señaló que iba con su hermana y en circunstancias que iba saliendo de su casa en Ángel Guido, sale de Ángel Guido al sector de
Fermín Vivaceta y dan un paso para doblar hacia la izquierda y le llega una lacrimógena en su cara. Desde ahí que no recuerda nada. Precisó que antes había visto a Carabineros en Portales Oriente con Fermín Vivaceta, donde siempre se colocaban, según dijo, que a las 20:30 horas dejó el PAN, tomó su cartera y se fue como a las 20:40 horas, que no había humo ni piedras, porque si hubiera sido, habría llamado a su trabajo. Señaló que llegaron a la esquina y giraron a la izquierda hacia Portales cuando la golpeó la lacrimógena. Señala que la gente comenzó a salir cuando ella comenzó a gritar y pedir ayuda. Es cuando los mismos jóvenes que estaban parados en esa esquina llegan y los vecinos y sus hijas que comenzaron a increpar a Carabineros porque estaba en el suelo. Le tiraron una granada de humo a su hermana. Así su señoría, doña Ana María Campillayes, conteste en torno a lo que señala a su hermana. Señala que le iba a acompañar a tomar el bus, que salen caminando, que indicó que tras el disparo, cuando iban saliendo por la esquina, le dispararon y que tras el disparo había harto humo. Vio que su hermana iba cayendo entre medio del humo. Empezó a gritar que la ayudaran porque la vio que estaba sangrando de la nariz, orejas, boca, ojos, sangraba por todos lados. Gritó que la ayudaran y continuó narrando que se acercó a unos 5 metros de Carabineros, les pidió ayuda, abriendo los brazos, diciéndoles que ella no tenía nada, que la ayudaran, que no la socorrieron y que luego les lanzaron una bomba lacrimógena que incluso quemó su bus. Sucedería, ¿por qué hago alusión a la declaración de doña Ana María Campillay? Porque ella, en su relato prestado en el juicio y reconocido por la sentencia, aclara que al momento de salir de Ángel Guido y acercarse a Fermín Vivaceta, no vio personas delante de ella, y el lugar donde se encontraban los Carabineros, que lo primero que vio al ingresar a calle Fermín Vivaceta fue a Carabineros. Eran aproximadamente 10 funcionarios, según dijo, y que desde el lugar donde estaba no se veía nadie. Señaló que no sabía dónde había llegado en relación al impacto de la lacrimógena. Sabía que en el rostro, porque sangraba mucho su rostro, pero no en qué lado. Su hermana recibió el impacto de frente y de lleno en su cara. Según lo que señala también, no recuerda a nadie más que haya increpado a Carabineros en ese momento, salvo ella. Y después, cuando los increpó y pidió ayuda, uno de ellos sacó, como dije, una granada de mano y se la tiró a los pies. Eso sí diría ahora, volviendo a los reclamos que hace el recurso y contrariando lo señalado por él mismo, no es que se haya desatendido la prueba que en él se señala, que es la prueba de cargo y descargo, sino que fue considerada en cuanto conversa con la abundante prueba rendida en estrados que tuvo corroborados en presencia de la defensa, de acuerdo al sistema probatorio del Código Procesal Penal, la tesis de los acusadores. La credibilidad de Ana María Campillay no puede ser achacada por relación de cercanía con la víctima, ya que el sistema actual establece otras formas de poder desacreditar testimonios y en este caso no ocurre eso. Pero para darle sentido a lo anterior, su señoría, respecto a lo lógico, sistemático y que no vulnera la fundamentación del fallo, es menester señalar algunas probanzas, su señoría, que son, digamos, además de las que fueron referidas respecto a los testimonios de la señora Ana María Campillay y Fabiola Campillay. Hay que hacer presente, su señoría, que existen por lo menos 10 declaraciones de familiares y vecinos respecto del hecho. Otros 21 carabineros que declararon respecto del hecho. Así también, entre médicos y otros profesionales, por lo menos hay 6 médicos y otros profesionales. Funcionarios de la PDI son 7. Es decir, existe bastante prueba que tiene por establecido el hecho por el cual se condenó al señor Maturana. Su señoría, se ha señalado también algunos testimonios que parecen ser importantes, como los vecinos, digamos, en la entonces pareja de la señora Fabiola Campillay, don Marco Cornejo González. Se ha señalado también la declaración de doña Ninosca Abarca Pérez, que se señala o la refiere el fallo en el considerando duodécimo, a quien se le exhibe en su oportunidad el video terminado en número 37, y que al respecto indicó que se trataba de una grabación realizada por una persona que se individualizaba como Constanza Jazmén Peña,
que era amiga de Ninosca, desde la contraparte de donde estaban los carabineros, es decir, por el lado de Fermín Vivaceta, que existe un comentario entre la persona que graba, que es Jaime Peña, que señala textual, hay alguien tirado ahí, después señala, oh no, hay alguien tirado ahí. Se observa que delante de la persona que realiza la grabación, que sería Jaime Peña, que se encuentra grabando a doña Ninosca, quien aparece con una polera blanca y calzas grises, dice que alguien cayó en el lugar. Se observa que ella apunta a la esquina de Fermín Vivaceta con Ángel Guío. En la misma oportunidad, se señaló que se le tomó declaración a doña Ninosca, pero no a Jaime Peña, porque se encontraba con COVID. Así también, su señoría, existe declaración de don Segundo Villanueva González, de doña Maricel Peña Peña, de doña Gabriela Bernardita Villagra Herrera, y de don Héctor Orlando Díaz Cabezas, que era el conductor que debía pasar a buscar a Fabiola para llevarla al lugar de trabajo en la empresa Carosi. Se señaló, su señoría, también que existía bastante testimonio respecto de funcionarios de carabineros, principalmente de la 62 Comisaría de Carabineros, pero me gustaría detenerme en la declaración de Daniela Pulet Ferrada Arias, carabinera de la 62 Comisaría de San Bernardo, a quien se le exhibe el video terminado en 37, y entre el segundo 0 y 8 indicó que pudo apreciar que alguien hizo uso de la carabina lanzagases, solo vio las manos, que ella le pasó una lacrimógena a un funcionario de carabineros y que en ese momento se hizo uso de la carabina lanzagases y se escucha la expresión Esto, su señoría, en las páginas 243 y 244 del fallo. Además, su señoría, declararon don Patricio León Andrade, don Jorge Iván Garrido, don Camilo Ignacio Fuensalía Lagos, la señora Karina Judith Sosa Muñoz, quien se ha referido anteriormente principalmente por la defensa respecto de su testimonio, pero que a la sazón de su declaración era directora de la Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia, y ella misma, como se verá más adelante, se refirió a la importancia que tenía o que tiene el derecho internacional de los derechos humanos en la elaboración o en la fundamentación de la normativa reglamentaria que rige el actuar en el control de orden público. Además, señoría, como se dijo, existen declaraciones de médicos, el señor Felipe Andrés Morera, el señor Gisel López Caldera, Patricio Muñoz Vargas, José Luis Tejada Guíñez, quien nos refirió respecto a la importancia que tenía para efectos de reparación la dictación de un fallo en este caso de vulneración a los derechos humanos. También, por otra parte, funcionarios de la PDI que, además de constituirse algunos en el sitio del suceso, también refirieron respecto de la utilización de la carabina lanzagases, que es, digamos, el arma que se utiliza para efectos de provocarle la lesión a la señora Fabiola Campillay. En ese sentido, ahora las declaraciones y que se refieren en la sentencia del señor Manuel Páez Contreras, Rodrigo Reyes Avilés, Cristian Lizama Loyola y Giovanni Villalobos Cortés. Estos dos últimos funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación del caso. Se dio por configurado, entendemos, el tipo de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y se acreditaron un conjunto de factores concomitantes al tipo penal del 150D, 150E número 2 del Código Penal, en conexión con el artículo 397 número 1, ya que con el impacto producido a la señora Fabiola Campillay, como se probó a través de diversas pruebas periciales, se produjeron lesiones gravísimas, los que, valorados en su totalidad, resultaron suficientes para arribar a la convicción de condena. Así, se tuvieron en consideración factores como la luminosidad natural, que la avenida Portal Oriente y la calle Fermín Villaceta se encontraban despejadas, sin barricadas ni fogatas, ni ningún otro obstáculo, que el lugar estaba en normalidad, cuestión que fue ratificada por el mismo Jaime Fernández Sepúlveda al informar vía radial que los trenes estaban pasando, que la línea férrea estaba despejada, que había un grupo de alrededor de 30 manifestantes al interior de la población arrojando objetos contundentes, pero que estaban 49, es decir, sin novedad.
Todas estas circunstancias fácticas, su señoría, que fueron establecidas, hicieron eco en el tribunal y le llevaron a constatar el hecho de manera objetiva y subjetiva respecto del obrado del señor Maturana Ojeda. Los tribunales del juicio oral en lo penal, según el artículo 18, letra A del Código Orgánico de Tribunales, les corresponde conocer y juzgar las causas por crimen y simple delito, y en concordancia con lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Política de la República, juzgan y conocen el hecho, o conocen y juzgan el hecho. Por tanto, le compete actuar en tales estadios, debeando realizar el respectivo juicio de valor de relevancia penal. El sistema recursivo mismo dota la sentencia definitiva del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de un valor especial, en el cual la condena debe respetar las reglas de la sana crítica. La sentencia, al valorar toda la prueba producida e incorporada en el juicio oral y dictar sentencia definitiva condenatoria, según se ha dicho, fundada en que lo que le pareció más ajustado a la realidad y a las reglas establecidas en la legislación procesal penal, cumple con creces con los estándares del artículo 342 de dicho texto normativo. Y a propósito de la sentencia, disposición que necesariamente debe ser vinculada al artículo 36 del Código Procesal Penal. Es decir, vemos que la sentencia, de la manera en que se encuentra redactada, tiene una exposición clara, lógica y consistente y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probados en perspectiva del tribunal. En consecuencia, la circunstancia de no compartir las conclusiones de las sentenciadores en cuanto a la fundamentación, es decir, la evaluación de la prueba producida, ya sea para establecer el hecho punible, su calificación, como la participación de autor de Maturana Ojeda en el mismo, no supone automáticamente su impugnación, por haberse demostrado en las consideraciones anteriores que esos hechos fueron efectivamente analizados, relacionados y valorados sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, y que el fallo señaló latamente cuáles eran los medios de prueba con los cuales aquellos se tuvieron por acreditados. En este mismo orden de ideas, su señoría, vemos que el arbitrio se reduce más bien a dar cuenta de una disponibilidad, la valoración que las sentenciadoras efectuaron en los elementos de convicción aparejados al juicio y a las motivaciones vertidas en la sentencia para concluir de la manera en que se hizo. Discrepancia que en todo caso no constituye un motivo alguno para invalidar el juicio y la sentencia en examen, lo que impone el rechazo de la causal que se sustenta el recurso. En una causal de nulidad, como la es del artículo 374 letra E del mismo código, es decir, del Código Procesal Penal, la Corte de Apelaciones no realiza una valoración directa de la prueba, sino que solo revisa si en la apreciación que hizo el tribunal de base se respetaron las reglas de la lógica, la experiencia, los principios científicamente avanzados. Y creemos, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se ha cumplido con el estándar exigido por el ordenamiento procesal penal. Por esas razones que también se solicita el rechazo de la causal subsidiaria que se ha referido. Por último lugar, su señoría, y en cuanto a la petición de nulidad asilada en el motivo del artículo 373 letra E B del Código Procesal Penal, petrada también en subsidio y fundar la infracción sustancial de derecho que influye en los dispositivos del fallo, esta también debe ser desestimada. Como ya se señaló al principio, entendemos que esta causal de nulidad sería incompatible con los otros dos motivos de nulidad, y como ha sostenido la jurisprudencia, se trata de una causal de nulidad que gira en torno a una errónea aplicación del derecho, circunstancia que se supone la aceptación de los hechos, tal como fueron establecidos por los jueces, de manera que solo cabe a esta Corte determinar si a tales supuestos fácticos se ha dado correcta aplicación o no a la legislación citada en el fallo. Cabe advertir, su señoría, ya una seria deficiencia en el recurso, toda vez que en este existe un cuestionamiento al proceso valorativo tanto de las pruebas como de los elementos considerados por el tribunal para llegar a la convicción desarrollada en su sentencia, lo que escapa al control que se debe efectuar por la Corte, atendida a la causal esgrimida, toda vez que el error de derecho supone, como dije, la aceptación de los hechos fijados en la sentencia. No puede afirmarse que existe una errónea aplicación del derecho, toda vez que es indudable que el fallo puede determinarse con precisión qué fue lo constitutivo del delito, en este caso el de apremios ilegítimos con
lesiones graves gravísimas y subiter crímenes. Como ya se ha señalado anteriormente, es en base a la prueba incorporada que se dio por acreditado el hecho. Que la defensa estime que la forma en que intervino Maturano Ojeda no es punible a título de autor, por el cual fue condenado, se sustenta en factores que no alteran los motivos del reproche. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo dio sus motivaciones sobre por qué entendía que se configuraba este delito, el delito de apremios ilegítimos con lesiones graves y gravísimas, desplazando a otros. En el recurso, la defensa plantea que en este caso, en concreto, nos encontramos, también uno de sus planteamientos, que nos encontraríamos ante un delito imprudente, en subsidio de un concurso aparente de leyes penales que debe ser resuelto en virtud del principio de especialidad y que debiera condenarse al señor Maturana por el artículo 330 número 2 del Código de Justicia Militar, el que no exigiría una especial animosidad. Sobre dichas argumentaciones o para el rechazo de esta solicitud, digamos, de recalificación, o más bien de calificación del hecho como imprudente o como de violencia innecesaria, también me atendré a lo señalado por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado y también por la querellante que alegó por la víctima. Pero sin perjuicio de esto, me gustaría, respecto de esta causal o de este motivo de rechazo, señalar que una de las innovaciones más significativas del cuerpo normativo del 20.968, que es la ley que digamos, viene a reconocer los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, es que introdujo un delito funcionario que está entre medio entre la tortura y las vejaciones contra particulares, que está en el artículo 255 del Código Penal, que lo hizo a la luz del derecho internacional como nacional y que fluye inequívocamente la voluntad del legislador en el sentido de tipificar, perseguir y sancionar estos tipos penales con perspectiva de derechos humanos. Sobre el concurso aparente de leyes penales de existir, o malamente deber existir, de resolverse en favor del delito por el cual se condenó, pues en este tipo de casos, como ha señalado la Corte de San Miguel, en el fallo de 8 de agosto del año 2022, en el rol 1645-2022, la función hermenéutica recae en el adjudicador y debe ser él quien delimite en su ejercicio de subsunción los contornos de los apremios u otros tratos. Para realizar ese ejercicio hermenéutico, el adjudicador invariablemente tiene que echar mano a los elementos interpretativos, como en este caso se desprenden de la propia estructura del tipo. Entre ellos, como lo ha reconocido la doctrina de la jurisprudencia nacional y comparada, probablemente el de mayor rendimiento es el de la gravedad, intensidad o severidad de los hechos, del maltrato del daño, pero también, aunque quizás con menor rendimiento, dado el extenso de las hipótesis previstas por la ley, el elemento teleológico inserto en ella, saber, el de las finalidades de la gente. Eso sería respecto también al verdadero, o más bien al sentido y alcance que pueda darse el delito de apremio ilegítimo. Basta citar también una sentencia reciente del Tribunal Constitucional, fechada del 6 de diciembre del año 2022, en el rol número 12.769-2022 INA, en el cual se refiere al verdadero sentido y alcance del delito de apremio. Se hace también una relación en torno a consideraciones de derecho internacional respecto de la verdadera aplicación de este tipo penal. Ahora, su señoría, respecto por qué debe decidirse y por qué es errada la alegación en torno a que estaríamos, digamos, dentro de otro delito y no el delito de apremio ilegítimos con lesiones gravísimas, me gustaría hacer algunas argumentaciones en torno a eso, que fueron también materia de alegato de clausura, pero que yo creo que es pertinente también señalarlas en esta oportunidad. Como se ha señalado, su señoría, este delito, a diferencia del delito de violencia innecesaria, tiene diversos elementos. Uno de los elementos es que es un delito
ya que es un delito de carácter especial propio, que tiene que ser cometido con abuso del cargo. Señoría, para resaltar la importancia del hecho en nuestro sistema normativo legal, basta señalar que el legislador reguló el delito imputado dentro del título 3º, párrafo 4 del Código Penal, que versa sobre la tortura o otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y de otros agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución, sancionando penalmente al empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintieren que se apliquen a premios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no alcancen a constituir tortura. Dada la estructura de la figura delictiva en juego, esto es la de apremio ilegítimo, que es una de aquellas de naturaleza pluriofensiva, cuestión que, claro, ayer se refirió respecto del bien jurídico protegido, se hizo alusión a que era la integridad moral, que es la doctrina dominante actualmente, sin perjuicio de que también podemos decir que afecta a otras esferas, ya la misma naturaleza de la integridad moral, que tiene que ver con la faceta física, la faceta psicológica. Entonces, por eso nos atrevemos a decir que también puede ser de naturaleza pluriofensiva, que no es solo que estemos para que se configure este delito, que sea un funcionario público, sino que, según lo contemplado en el artículo 150E, como se señaló, el apremio tiene que ser, o la conducta tiene que ser realizada con abuso del cargo, mencionando así también, además de la integridad personal o la integridad moral, el correcto ejercicio de la función pública. En lo que concierne a la actuación del funcionario que, abusando de su cargo o sus funciones, lo único que se requiere en el plano objetivo es que la conducta ilícita se ejecute en tal condición, porque en la medida en que el cargo y las funciones ponen al sujeto en mejor posición para cometer del delito, ya que su identificación con la autoridad, los medios especiales con que cuenta para desempeñarse es importante. En circunstancias en que la mejor posición se ha establecido con fines legítimos, no delictivos, la sola comisión en esa posición y su procedimiento delictivo resulta abusiva. El correlato subjetivo, su señoría, respecto de la exigencia de un actuar abusivo, no debe entenderse entonces como la demostración de una especial perversidad del sujeto o de la persecución de fines espurios, sino simplemente como la constancia de que el sujeto que cometió el delito en su calidad de funcionario, abusando consecuentemente de su cargo o funciones, era consciente o estaba consciente actuando en esa calidad. Por otra parte, su señoría, y respecto a este abuso del cargo, a los elementos del tipo penal de apremio ilegítimo, y porque el fallo se refirió a ello, es importante para determinar su concurrencia la observancia de los protocolos sobre el mantenimiento del orden público. Su señoría, el análisis del hecho que se va a juzgar debe realizarse desde la perspectiva de la normativa aplicable al caso, que recoge lineamientos principales del derecho internacional de los derechos humanos y la normativa nacional. A este respecto, como ya lo vienen diciendo varios tribunales orales en lo penal, se encuentra la Orden General 2635 y la Circular 1832, sobre las cuales se refirieron también latamente en el juicio digamos, los funcionarios policiales de la PDI que tomaron el caso, pero también otros funcionarios policiales, como la señora Karina Sosa Fernández y el señor Jorge Garrido Osorio, que si bien participó en el operativo desarrollado el 26 de noviembre del año 2019, a la sazón, según sus propios dichos, era instructor de Derechos Humanos de Carabineros. En cuanto a la normativa nacional, su señoría, basta recordar, no obstante, entiende el interviniente que usted lo sabe, la Constitución Política de la República, en su artículo 101, inciso segundo, deposita en las fuerzas de orden y seguridad el ejercicio del monopolio estatal, así como la Ley 18.961, que es la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, que confiere atribuciones legales de policía. En el ámbito internacional, su señoría, y entendemos que es importante para efectos de construir el injusto de este tipo, nacen también o se crean o existen las normas sobre el uso de la fuerza policial más importantes que están en el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General en su resolución 34.169 del 17 de diciembre de 1979,
y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por el Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, entre 27 de agosto y 7 de septiembre de 1990. Sí, al respecto, ¿por qué señalamos que era importante esta normativa de los protocolos? Porque esta normativa, tanto la orden general 2635 como el protocolo como el protocolo 1832 de Carabineros, establece una serie de pautas, de pautas de conducta a las cuales deben ceñirse los funcionarios policiales cuando intervienen en el control de orden público. Digamos que la orden general del año, o sea, la orden general de 2635, cuya publicación fue del 4 de marzo del año 2019, establece algunas cosas que me parece que me parece hacer presente que son pertinentes para efectos de resolver este asunto. Sucedería, establece el deber de protección de manifestantes. En primer lugar, en el punto 4, cuando habla de los conceptos generales, el derecho de reunión o de manifestación, señala que el personal de Carabineros debe mantener una actitud observante y ponderada para diferenciar y reconocer a los infractores de ley, de aquellas personas que ejercen legítimamente el derecho de manifestación. En su punto 5, establece que el personal de Carabineros no debe reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes. B, la etapa de contención. Las primeras alteraciones del orden público se deberán contener en un punto geográfico o línea determinada para evitar expansión utilizando personal de infantería en formaciones de encuentro. C, etapa de intervención oportuna y empleo diferenciado de la fuerza. Punto 2. La fuerza siempre es el último recurso. En el mantenimiento del orden público se empleará para disolver manifestaciones ilícitas y detener determinados infractores de ley. La fuerza deberá ser restringida al mínimo en caso de tratarse de niños, niñas y adolescentes. Punto 5. La fuerza deberá utilizarse de manera diferenciada y global. Esta normativa también establece, no obstante también lo hace el protocolo, los principios de legalidad, el principio de necesidad, el de proporcionalidad y el de responsabilidad. Ahora pasemos a otro punto que me parece importante, que tiene que ver con el empleo de los disuasivos químicos. En el punto 3 señala que antes del uso de los disuasivos químicos se advertirá a lo menos 3 veces por altavoces, indicando que por su seguridad hagan abandono del lugar adultos mayores, personas con capacidad diferente, mujeres embarazadas, niños, niñas o adolescentes, pues Carabinero procederá a hacer uso de los elementos disuasivos. En el punto 5 señala que en el sector central de las ciudades estará restringido el uso de dispositivos de granadas de mano y o cartuchos lacrimógenos, y estos solo se utilizarán ante necesidades imperiosas. El punto 7 refuerza esta cuestión. Finalmente, es destacable señalar que el armamento categorizado y gradual que realiza la Orden General 2635 en su página 26, en que se menciona, primero, el uso de la granada de humo blanco, no lacrimógeno, con el objetivo de disuasión de muchedumbres, luego el gas CS, con el objetivo de disturbios y control de muchedumbres, y finalmente, la carabina lanzagases, con el objetivo de disturbio y control de muchedumbres violentas. De los puntos señalados anteriormente, sucedería en particular el deber de respeto de dar aviso para el uso de los medios disuasivos y distinguir entre quienes participan en la manifestación y quienes no lo hacen. Me presenta acá que la señora Fabiola Campillay y su hermana no participaban en la manifestación. Se denota que quienes tienen el monopolio de las armas, en este caso Carabineros de Chile, necesariamente han de tener un mayor cuidado y diligencia en el empleo de las mismas, pues la sociedad a través del Estado le otorga el poder de las armas en función de un mandato de confianza y buena fe para el cumplimiento de la función policial. Y este mandato debe ser cumplido con pleno respeto a los derechos humanos, lo cual en este caso no ocurrió, tal como ha quedado hasta acá dicho. Sucedería además tener presente que el día 6 de diciembre del año 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe que surge de su mandato de monitoría permanente a los países que son partes de este tratado respecto a la situación de derechos humanos en Chile, denunciando la recepción de múltiples denuncias sobre vulneración a los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones,
y recibió información sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones sin distinguir entre quienes participaban o no de la manifestación. Ahora bien, respecto de la circular 1832, que tiene fecha de publicación 4 de marzo del año 2019, y que se habla o se imparten instrucciones respecto al uso de la fuerza y también al uso de armas de fuego, que está anexo a dicha reglamentación, se hace mención a las normas internacionales de derechos humanos aplicables a la función policial, señalándose entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicha circunstancia, su señoría, creemos, como INDH, ilustra la vinculación del actuar de Carabineros a las normas internacionales de derechos humanos y clarifica la presencia de este instituto en estrado a través del ejercicio de la acción, estableciendo labores de promoción y protección de los derechos humanos de todas personas que digamos, estén dentro del territorio nacional. Como ya se señaló, su señoría, existen variados principios respecto del uso de la fuerza. Están los principios de legalidad, que vemos que debe hacerse, siempre efectuarse en el cumplimiento del deber, que entendemos que no se da en este caso. Existe el principio de proporcionalidad, que significa que debe haber un equilibrio entre el grado de resistencia o de agresión que sufre un carabinero y la intensidad de la fuerza utilizada. Este principio también lo observamos quebrantado, ya que el objetivo del procedimiento policial era resguardar el paso del tren, y tal como lo declararon funcionarios de Carabineros, y es importante mencionar que en el otro medio de prueba número 6, que es el video terminado en el número 45, al momento en que el piquete estaba apostado al interior de calle Fermín Villaceta, se puede observar que el nivel de resistencia de las personas manifestantes que se materializaban en el lanzamiento de piedras e insultos se mantuvo a lo largo de toda la grabación, así como también en el video terminado en 45, una vez apostado en la esquina del suceso en forma previa a los disparos. La respuesta policial en términos de uso de la fuerza que se pudo observar en los registros previos a los disparos fue de contención. Entonces, ¿qué cambió en términos de grado de resistencia entre un registro y otro? Absolutamente nada. Existían 3 escuderos, Patricio León, Cristian Aravena y Camilo Fuenzalía, que con el equipamiento completo de protección que portaban ese día, consistente en hombreras, casco balístico, gafas protectoras, visuales, chaleco antibalas, ningún funcionario salió lesionado, su señoría, por lo cual se concluye que era suficiente con dichas labores de defensa. Respecto a los insultos, nos conducimos a lo dispuesto en lo dispuesto en la Orden General 2635. El personal de Carabineros no debe reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes. Principio de necesidad, su señoría. ¿Era necesario el tercer disparo de la carabina en lanzagases, que es el que impacta a la víctima? Lo cierto es que no. Y la clave se encuentra en el nivel de resistencia 4, ya que la circular afirma que el uso de la fuerza en este nivel efectivamente contempla el uso de armamento no letal, la que se encuentra en la carabina en lanzagases, pero también se alude a las tácticas defensivas para inhibir la agresión. En ese sentido, el piquete de la 62 comisaría, que a partir de la crisis social había operado en una multiplicidad de veces en el mismo lugar, lo que en particular se probó mediante los testimonios de los tenientes Matías Leighton Madrid, Luis Jara Escobar, el capitán Juan Loyola del Valle, quienes confirmaron que solo debían realizar una contención a la manifestación mientras se asegurase el paso del último tren del día, cosa que ya había ocurrido. Era habitual que los de la 62 comisaría estaban acostumbrados, era una cuestión de esperar a habilitar, sacar las barricadas, y una vez que pasaba el último tren, normalizaban y se regresaban a la comisaría, declaró literalmente el teniente Jara Escobar. La declaración del señor Jaime Fernández Sepúlveda es digamos, elocuente en este sentido, ya que respecto a que la manifestación que se desarrollaba no interrumpía el tránsito ni de peatones, ni del metro de tren, y por tanto no era necesaria aún la utilización de carabinas lanzagases. En este sentido también cobra relevancia, ya que reconoció su voz y declaró en el mismo sentido del otro medio de prueba número 4, video terminado en 33, que afirma que estamos recibiendo objetos contundentes, pero estamos 49. Entonces, su señoría, se señala que no hay barricada, o sea, se señalan dicha circunstancia.
Su señoría, el incumplimiento de este principio también se fundamenta en que la presencia del piquete de la 14 Comisaría tenía un objeto colaborativo e incluso voluntario, lo que se contrapone a la necesidad. El teniente Jara Escobar es quien declara lo siguiente: el capitán Fernández le dice que de todas formas se iban a quedar porque les iban a prestar cooperación, es decir, se permaneció ahí por decisión. Su señoría, además, el tren ya había pasado cuando estaban apostados en calle Fermín Vivaceta al interior, como se evidencia en el otro medio de prueba número 6, video terminado en 45, de forma previa a los disparos que entonces eran innecesarios. Finalmente, abona esta teoría el hecho de que luego de recibir el llamado de Senco, y una vez que concurren y se estacionan en Portales Poniente, solo bajan 5 funcionarios de carabineros de la 14 Comisaría, alrededor de 4, 5 se quedan arriba del camión, que está a cargo del capitán Maturana, como declaró el testigo número 10, don Sergio Ulloa Domínguez. Por otra parte, su señoría, entendemos que también se debe dar aplicación al principio de responsabilidad. Respecto de este principio, no hallaré o no haré más argumentación, solamente referir que en este caso debe haber responsabilidad responsabilidad individual respecto del señor Maturana Ojea por la utilización, digamos, en contra de la Lex Artis respecto de la carabina lanzagases. Su señoría, el disparo o el lanzamiento fue realizado fuera de protocolo, ya que se realizó entre los 0 y los 8 grados, como se probó la ciencia, con las declaraciones de los peritos doctores en física de la Universidad de Chile, Rodrigo Soto, Nicolás Mujica y Vicente Salinas. No existió uso gradual de la fuerza, que significa emplear la fuerza mediante la utilización de los elementos o la adopción de las acciones de manera gradual y proporcional para el logro de objetivos. Su señoría, de acuerdo a la Orden General 2635, el armamento categorizado y que se evidencia ordenado en forma gradual en la página 26, se indica, como ya se dijo, primero la granada de humo, luego el gas CS y luego la carabina lanzagases. Por esas consideraciones, su señoría, entendemos que el tipo penal cual se ha hecho mano por parte del Tribunal de Juicio Oral San Bernardo es el correcto, ya que es el que de mayor manera o de mejor manera recoge tanto el hecho delictivo como la conducta del señor Maturana Ojea, como lo que le ocurrió a la señora Campillay, Fabiola Campillay. Su señoría, y respecto a la forma o al tipo subjetivo en este caso, y entendemos que no sería un delito imprudente y sí doloso, pero sí de apremio ilegítimo, y en conexión con lo señalado que se ha señalado, cabe precisar que definir si una determinada conducta es dolosa o culposa constituye un asunto de hecho que debe resolver el sentenciador conforme a la valoración que realice de la prueba en el juicio, por lo que el tipo subjetivo también constituye un hecho que, aunque de carácter psicológico, debe ser probado lo menos indiciariamente, así como lo había explicado en votos disidentes el exministro Milton Juic Arancilla en sentencia Rol 2882-2017 de la excelentísima Corte Suprema, 6.912-2007, 6.222-2007, 5.003-2008, 3.970-2008 y 7.315 del año 2015. Por un lado, su señoría, y respecto a la relevancia que tiene este hecho en cuanto a hecho vulneratorio de los derechos humanos de la señora Fabiola Campillay, y así como lo ha señalado la Comisión Interamericana en el caso Loaiza Tamayo, de fecha 17 de septiembre del año 1997, en párrafo 57, la Comisión Interamericana ha señalado que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta. Es en consecuencia, su señoría, y respecto de todas las argumentaciones que se han hecho,
que solicitamos que se rechace en todas sus partes el recurso de nulidad impetrado por la defensa del señor Maturana, entendiendo que la sentencia dictada con fecha 11 de octubre del año 2022 no es nula. Eso es todo cuanto puedo alegar, su señoría. Muchas gracias, abogado. Bien. No les dije en el inicio que hemos designado a Andrea Corbalán como relatora ad hoc para los efectos de que esté presente en esta audiencia. Esta resolución, igual por escrito, se ha subido a la plataforma, la podrán ver en el sistema, está a disposición de ustedes. Andrea, usted me avisa cuando haya cumplido la orden. Está silenciada. Sí, su señoría. ¿Usted me avisa, por favor? Señoría, en el folio 26 consta la designación de esta relatora como ministro de Fe para la continuación de la vista de la causa para el día de hoy. Bien. Por favor, cumpla lo que le señalé respecto a los intervinientes. ¿Han tomado entonces conocimiento de la designación? Sí, su señoría. Sí, ¿podría, por favor, leer las instrucciones que le dimos, Andrea, por favor? ¿Podría leerlas y cumplirlas? Estamos esperando. Sí, tenemos a la relatora un poquito agripada. Andrea, por favor, ¿puede continuar o no? Les pido paciencia, por favor. Sí, Paulita, ¿usted queda como hospedadora o no? Estoy preguntándole a la digitadora. No, señoría, no estoy como operador, anfitrión, no. Claudio. Claudio. Me escucho, señoría. Por favor, vamos a suspender la audiencia para que puedan salir el canal judicial. Sí, hacemos una pausa. Haciendo esta audición. Por favor. Recording stopped.